medio de un panorama geopolítico en constante evolución, ha surgido un acalorado debate sobre la audaz afirmación de Ucrania de que un caza F-16 derribó 6 misiles de crucero rusos en una sola operación. Esta audaz afirmación ha desatado una oleada de escepticismo y especulaciones tanto entre los expertos militares como entre los observadores internacionales. El 7 de enero, Yuri Ignat, secretario de prensa de la Fuerza Aérea Ucraniana, anunció que un F-16 había logrado esta hazaña a mediados de diciembre de 2024, utilizando una combinación de 2 misiles aire-aire de medio alcance, 2 misiles de corto alcance y varias salvas de su cañón de 20 milímetros. Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no han aportado pruebas concretas que corroboren estas afirmaciones, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la credibilidad del informe. En el caos de la guerra, verificar este tipo de información es todo un reto. Aunque los logros de las fuerzas ucranianas son impresionantes, existe la posibilidad de que la narración sea exagerada. Un antiguo piloto indio señaló que los pilotos ucranianos de F-16 solo recibieron un breve periodo de entrenamiento, muy por debajo de los 9 meses de entrenamiento básico y varios meses de entrenamiento avanzado que suelen requerirse. La complejidad de la transición de los aviones de la era soviética a los modelos occidentales como el F-16, agravada por las barreras lingüísticas, hace que el dominio sea especialmente difícil para los pilotos ucranianos. El viceministro de Defensa ucraniano, Serhiy Melnik, declaró recientemente que el programa de entrenamiento de los pilotos de F-16 se había condensado en solo 3 meses. Aunque este programa acelerado podría agilizar el despliegue de los pilotos, no les dota de los conocimientos necesarios para realizar maniobras complejas, especialmente en las intensas condiciones del combate real. Desde agosto de 2024, Ucrania ha recibido varios cazas F-16, aunque al menos uno se perdió durante un ataque ruso el 26 de agosto de 2024. Este incidente suscita dudas sobre si los pilotos ucranianos de F-16 tienen suficiente entrenamiento para satisfacer las demandas operativas. Las afirmaciones sobre sus capacidades pueden inflarse fácilmente sin pruebas sustanciales y verificables. El debate en torno al supuesto éxito de los F-16 ucranianos en el derribo de 6 misiles rusos sigue suscitando controversia. El piloto de caza ruso Ferb, que duda de las afirmaciones ucranianas, argumenta que la ausencia de vídeos que documenten tal lanzamiento o explosiones en relativa proximidad sugiere una falta de pruebas concretas. Afirma que si un piloto ucraniano hubiera utilizado realmente cañones de 20 milímetros para derribar misiles rusos, habrían aparecido imágenes impresionantes, ya que esos vídeos podrían obtenerse sin un coste prohibitivo. Además, las Fuerzas Armadas ucranianas han utilizado anteriormente vídeos de simulación de vuelo para ilustrar sus hazañas, lo que lleva a cuestionar la fiabilidad de las afirmaciones actuales. A pesar de estas dudas, algunos expertos occidentales, como Tim Robinson, de la Royal Aeronautical Society, sostienen que derribar 6 misiles con un F-16 es factible en condiciones ideales. Con un armamento completo, un piloto experimentado y la táctica adecuada, las capacidades del F-16 podrían efectivamente lograr una hazaña tan impresionante. Mark Kahn, consultor senior del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CAIS, estadounidense, sugiere que, de confirmarse, este éxito supondría un nuevo récord para el F-16 en combate, ya que ningún piloto occidental ha atacado nunca tantos objetivos simultáneamente. Normalmente, las tripulaciones estadounidenses y aliadas solo se enfrentan a 1 o 2 misiles enemigos por escaramuza. La situación se complica aún más con los informes de luchas internas en el ejército ucraniano. Un escándalo de deserciones masivas en la Brigada 155 de las Fuerzas Armadas ucranianas ha aumentado la presión sobre el presidente Zelensky. A raíz de un informe de Global Times y el medio de noticias ruso Russia Today, el ministro ucraniano de Unidad Nacional, Oksy Chernyshov, anunció esfuerzos para animar a los ucranianos que viven en el extranjero a alistarse como voluntarios en el ejército. Esta medida, considerada por algunos expertos como un intento de reponer los menguantes recursos humanos, llega tras las deserciones reveladas. Según la plataforma ucraniana CensorNet,
Un número significativo de soldados desertaron de sus puestos. 50 de ellos huyeron del entrenamiento en Francia y otros 700 desertaron antes de que la brigada fuera desplegada en el frente cerca de Psk. Las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Kyiv Independent informaron de que el 7 de enero, el comandante del ejército ucraniano, Mikhailo Drapat, confirmó las deserciones dentro de la Brigada 155, también conocida como Brigada Anna von Kiev, sin proporcionar cifras exactas. Periodistas ucranianos informaron anteriormente de que, entre marzo y noviembre de 2024, más de 700 soldados abandonaron sus puestos ilegalmente, lo que provocó una investigación de la Oficina Nacional de Investigación de Ucrania. Sumándose a la controversia, Cloan Philippot, presidente del partido derechista francés Les Patriotes, criticó el uso por parte de Francia del dinero de los contribuyentes para entrenar a esta brigada, citando los retos a los que se enfrentan las brigadas 155 y 123 de las Fuerzas Armadas ucranianas. La 155ª Brigada, originalmente diseñada para más de 5.000 soldados, envió menos de 2.000 a Francia para su entrenamiento, tras redistribuir personal a otras unidades. Francia, comprometida a apoyar a Ucrania en el marco de un acuerdo militar bilateral, proporcionó material de alta calidad, incluidos 18 tanques ligeros AMX-10, 128 vehículos blindados antiaéreos de transporte de tropas, misiles antitanque y 18 obuses César. Este importante apoyo refleja un compromiso estratégico más amplio del presidente Emmanuel Macron, que invitó personalmente a las tropas a Francia para demostrar las capacidades militares de Ucrania. El apoyo subraya el acto de equilibrio entre la ayuda occidental y la determinación de la población ucraniana de resistir la agresión rusa, especialmente teniendo en cuenta la proximidad, el terreno llano y el abrumador poderío militar de Rusia. Sin embargo, el conflicto en curso ha provocado un creciente agotamiento y resignación entre parte de la población ucraniana. El impacto destructivo de la guerra y la limitada capacidad de Ucrania para forjar su futuro de forma independiente están haciendo mella en su moral. Por ejemplo, durante las batallas de Vuhledar en octubre de 2024, los restos de la Brigada 123 escaparon por los pelos del cerco, abandonando sus posiciones. Cientos de desertores regresaron a Mykolaiv, organizando protestas para exigir más armas y mejor entrenamiento. Un oficial de la 123ª Brigada describió las pésimas condiciones, afirmando que a su llegada a Vuhledar solo estaban equipados con fusiles de asalto, a pesar de las promesas de 150 tanques, de los que solo se entregaron 20, y no se proporcionó ningún apoyo a la brigada. La difícil situación de las Fuerzas Armadas ucranianas, ejemplificada por estos retos en el frente y en el trato con sus propios soldados, revela la crisis a la que se enfrentan los militares. Los problemas de reclutamiento han asolado Ucrania desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, haciéndola depender de la ayuda militar occidental y de sus limitadas fuerzas internas. La prolongada guerra casi ha agotado los recursos humanos de Ucrania, lo que se ha manifestado no solo en el descenso de la calidad de las tropas, sino también en importantes bajadas de moral, el aumento de las deserciones y otros problemas. El colapso de la denominada Brigada de la OTAN, la 55ª Brigada Mecanizada, pone de manifiesto problemas estructurales profundamente arraigados dentro de las capacidades operativas y de liderazgo del ejército ucraniano. Como respuesta, el gobierno ucraniano ha reconocido que el reclutamiento nacional por sí solo resulta insuficiente, por lo que se ha centrado en atraer a los ucranianos que viven en el extranjero. El experto militar Petrov considera esta movilización de la comunidad extranjera más como un simbolismo político, destinado a demostrar la determinación de Ucrania a los aliados occidentales y fomentar un ambiente de resistencia nacional. Sin embargo, argumenta que una guerra eficaz requiere destreza, no solo números, y que el retorno forzoso de quienes huyeron para escapar de la guerra contradice este etos. Como dice un proverbio, los frutos recogidos a la fuerza no saben. Y tales medidas podrían debilitar aún más los lazos entre la comunidad extranjera y la patria. Según un informe de Russia Today, fechado el 7 de enero, el término visificación fue seleccionado como palabra del año de Ucrania
en 2024 por el diccionario en línea Mueslovo. El término refleja las rigurosas medidas de reclutamiento aplicadas por Ucrania durante el conflicto. Un artículo del 6 de enero en el sitio web de Mueslovo explica que la palabra combina el término ucraniano para minibús, autobús, con el sufijo ificación, que denota una acción o transformación. Visificación describe el proceso de reclutamiento, a menudo acelerado y forzoso, que ha acaparado la atención pública. El artículo subraya que esta práctica pone de relieve los problemas del reclutamiento, en el que se da prioridad a la cantidad sobre la calidad, y en ocasiones se dejan de lado los derechos humanos y el sentido común. El reclutamiento forzoso presenta una solución a corto plazo con riesgos a largo plazo. Las oficinas regionales de reclutamiento de Ucrania se enfrentan a una intensa presión para cumplir las cuotas, con sanciones o incluso amenazas de recurrir a la fuerza si no se alcanzan los objetivos. Una de las principales razones de la falta de compromiso ciudadano es la disparidad salarial entre los soldados contratados, que ganan poco más de 3.000 RMB al mes, y los reclutas, que reciben aproximadamente la mitad de esa cantidad. A medida que se deteriora la situación económica en Ucrania, los retrasos en el pago de los salarios se han convertido en algo habitual. Otro problema es la formación inadecuada. La urgencia del conflicto deja poco tiempo para formar adecuadamente a los nuevos reclutas, que a menudo se encuentran directamente desplegados en el frente como carne de cañón no preparada. La estrategia de reclutamiento forzoso exacerba las tensiones sociales, ya que cada incidente de reclutamiento violento o escandaloso aviva el descontento y la ira de la población. Si estos sentimientos persisten, podrían culminar en protestas generalizadas, amenazando la credibilidad del gobierno y desencadenando crisis internas. Los reclutas reclutados contra su voluntad suelen carecer de motivación y convicción, lo que se traduce en un bajo rendimiento y una moral mermada que, en última instancia, conducen a derrotas militares. Tras casi 3 años de guerra, muchos ucranianos, tanto en el frente como en casa, están física y psicológicamente agotados. El conflicto en curso y las cargas sociales y económicas que impone erosionan la moral y la resistencia de la población. Además, el reclutamiento forzoso puede disuadir a muchos voluntarios potenciales, inicialmente dispuestos a luchar, ya que priorizan la seguridad personal y la estabilidad vital. La combinación de moral baja, declive económico y medidas coercitivas de reclutamiento amenaza la estabilidad militar y social de Ucrania. Soluciones a corto plazo como el reclutamiento forzoso podrían conducir a una crisis más profunda, poniendo en peligro tanto los éxitos militares como la unidad social de Ucrania. A medida que aumenta la desesperación inducida por la guerra, especialmente entre la generación más joven, muchos jóvenes ucranianos ven pocas esperanzas para su futuro y no están dispuestos a arriesgar sus vidas en lo que parece ser una guerra imposible de ganar. Su reticencia es comprensible, alimentada por el miedo a la muerte, las lesiones o los traumas psicológicos. La carga del reclutamiento forzoso recae con especial dureza sobre la población joven, que debería estar centrada en su educación y sus perspectivas de futuro. En lugar de ello, se ven obligados a tomar las armas, lo que supone una importante presión tanto para ellos como para sus familias, que cada vez cuestionan más las decisiones del gobierno. Las consecuencias sociales y políticas de la intensificación de las medidas de reclutamiento podrían dar lugar a un malestar social generalizado, en el que el miedo y la frustración podrían desembocar en huelgas, protestas u otras formas de resistencia. Esta dinámica podría socavar gravemente la estabilidad política del gobierno y precipitar una crisis política. La crisis del reclutamiento en Ucrania no es más que uno de los muchos retos derivados del conflicto con Rusia, que simboliza el inmenso coste social, económico y humano de la guerra. La guerra nunca es un mero conflicto militar. Afecta a todo el tejido social, influye en el destino de un país y traza un futuro incierto. La compulsión al reclutamiento y los problemas que conlleva sirven de cruda advertencia de las profundas y duraderas repercusiones que puede tener un conflicto en curso. A medida que nos adentramos en el complejo panorama que rodea la actual lucha de Ucrania por la soberanía y la supervivencia, resulta cada vez más evidente que las implicaciones
van mucho más allá del conflicto inmediato. La interacción de las fuerzas geopolíticas, la resistencia del pueblo ucraniano y la intrincada danza de la diplomacia y la defensa confluyen para crear un relato tan convincente como trascendente. No se trata solo de poderío militar o maniobras estratégicas, sino de una exploración de la identidad, la determinación y la voluntad inquebrantable de una nación que se esfuerza por definir su futuro en medio de la adversidad. La historia del cazabombardero F-16, ya sea un testimonio de proeza tecnológica o un emblema de bravuconería aspiracional, encapsula el tema más amplio de la innovación y la adaptación frente a probabilidades abrumadoras. Nos desafía a reconsiderar los límites de lo posible y el potencial del ingenio humano cuando nos enfrentamos a retos aparentemente insuperables. Las cuestiones que plantea este episodio nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra en la era moderna, en la que las líneas que separan la realidad de la percepción, los hechos de la ficción, se ven a menudo difuminadas por la niebla del conflicto. Al mismo tiempo, las historias humanas que surgen de los frentes ucranianos nos recuerdan conmovedoramente los sacrificios personales y las luchas que subyacen a la narrativa geopolítica más amplia. Los relatos de soldados que luchan contra la escasez de recursos, los dilemas morales del reclutamiento forzoso y las secuelas emocionales de la separación de sus seres queridos ofrecen una imagen vívida del coste humano de la guerra. Estos relatos nos invitan a empatizar con quienes están sobre el terreno, a ver más allá de los titulares y las estadísticas, y a conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Al abordar la crisis del reclutamiento, Ucrania se encuentra en una encrucijada, enfrentada al formidable reto de equilibrar las necesidades militares inmediatas con la estabilidad social a largo plazo. La decisión de ampliar los esfuerzos de reclutamiento a la diáspora refleja un giro estratégico que pone de relieve la complejidad de mantener una identidad nacional cohesionada en medio de la dispersión global. Plantea cuestiones fundamentales sobre la pertenencia y el deber, sobre los lazos que unen a los individuos con su patria y las responsabilidades que conlleva la ciudadanía. Además, no hay que subestimar las dimensiones económicas y psicológicas del conflicto. A medida que la guerra se prolonga, la presión económica sobre Ucrania exacerba las vulnerabilidades existentes, amenazando con deshacer el tejido social y socavar la resistencia colectiva necesaria para la recuperación. El impacto psicológico, sobre todo en las generaciones más jóvenes, plantea un reto importante para el futuro de la nación, ya que las cicatrices del conflicto corren el riesgo de moldear una generación definida por el trauma y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de estos desafíos, sigue habiendo un rayo de esperanza, testimonio del espíritu perdurable del pueblo ucraniano y de su compromiso inquebrantable con un futuro definido por la paz y la prosperidad. La comunidad internacional, al tiempo que lidia con sus complejidades, tiene el potencial de desempeñar un papel fundamental en el apoyo a Ucrania en su camino hacia la estabilidad. Las decisiones que tomen los líderes mundiales, la solidaridad que expresen las naciones y la voluntad colectiva de fomentar el diálogo y la diplomacia determinarán en última instancia la trayectoria de este conflicto y su resolución. Al concluir esta exploración, nos queda una llamada a la acción, un recordatorio del poder del compromiso, la empatía y la educación para dar forma a un mundo más informado y compasivo. La historia de Ucrania no es solo un conflicto regional, es un reflejo de la lucha universal por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestros supuestos y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en el fomento de un mundo en el que la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad. Con este espíritu, le invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento, a comprometerse con las historias que importan y a contribuir a un diálogo que trasciende las fronteras y nos une en nuestra búsqueda compartida de la comprensión. Haz clic en me gusta, suscríbete y forma parte de una comunidad dedicada a explorar las complejidades de nuestro mundo con curiosidad, compasión y compromiso con la verdad. Juntos podemos iluminar el camino hacia adelante, guiados por las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante. Desde luego, he aquí la parte final de la narración.
A medida que profundizamos en la narración de la lucha en curso en Ucrania, el intrincado tapiz de retos y oportunidades sigue desplegándose. La resistencia del pueblo ucraniano, las decisiones estratégicas de sus dirigentes y el papel de la comunidad internacional son elementos fundamentales de esta compleja historia. Cada faceta de este conflicto no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que también prepara el terreno para implicaciones a largo plazo que influirán en la región y en el mundo en general. La historia del caza F-16, se demuestre o no su veracidad, constituye un poderoso símbolo de la determinación ucraniana a desafiar las adversidades. Subraya el tema más amplio de la resistencia, la innovación y la búsqueda de la soberanía frente a adversidades formidables. Esta narración nos desafía a explorar la naturaleza cambiante de la guerra, en la que la tecnología y el ingenio humano deben trabajar en tándem para sortear las complejidades del combate moderno. El elemento humano sigue estando en el centro de esta historia. Las experiencias personales de los soldados en el frente, de los civiles que soportan las penurias de la guerra y de las familias destrozadas por el conflicto, nos recuerdan conmovedoramente el profundo coste humano que conlleva. Estas historias nos obligan a mirar más allá de los cálculos estratégicos y las maniobras geopolíticas, instándonos a conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Nos recuerdan que detrás de cada titular de prensa y de cada estadística militar, hay personas cuyas vidas cambian para siempre por las mareas de la guerra. Los problemas de reclutamiento en Ucrania ponen aún más de relieve el delicado equilibrio entre las necesidades militares inmediatas y las repercusiones sociales a largo plazo. La decisión de tender la mano a la diáspora refleja una adaptación estratégica, destacando la necesidad de unidad e identidad compartida frente a la dispersión y la adversidad. Este enfoque plantea cuestiones esenciales sobre la identidad nacional, la pertenencia y las responsabilidades que conlleva la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis. Desde el punto de vista económico, Ucrania se enfrenta a importantes obstáculos, ya que la guerra sigue poniendo a prueba sus recursos e infraestructuras. Las repercusiones económicas amenazan no solo la recuperación inmediata, sino también la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Las secuelas psicológicas, especialmente en las generaciones más jóvenes, suponen un profundo desafío para el futuro de Ucrania. Las cicatrices del conflicto corren el riesgo de dar forma a una generación definida por el trauma, pero aún queda esperanza en forma de resiliencia y la posibilidad de reconstruir comunidades más fuertes. A escala internacional, el papel de los actores globales sigue siendo crucial. Las decisiones que tomen los líderes mundiales, las expresiones de solidaridad de las naciones y el compromiso colectivo con el diálogo y la diplomacia influirán significativamente en el resultado de este conflicto. La respuesta de la comunidad internacional tiene el potencial de apoyar el camino de Ucrania hacia la estabilidad y la paz, ofreciendo la oportunidad de un futuro mejor. Al concluir esta exploración, recordamos el poder del compromiso, la empatía y la educación para fomentar un mundo más informado y compasivo. La historia de Ucrania es un testimonio de la lucha universal por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestros supuestos y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la construcción de un mundo en el que la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad. Con este espíritu, les invitamos a continuar este viaje de descubrimiento con nosotros. Participe en las historias que importan, contribuya a un diálogo que trascienda las fronteras y únase a nosotros en nuestra búsqueda compartida del entendimiento. Dale a me gusta, suscríbete y únete a una comunidad comprometida con la exploración de las complejidades de nuestro mundo con curiosidad, compasión y dedicación a la verdad. Juntos, podemos iluminar el camino hacia adelante, guiados por las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante.